Espíritu Santo, palabra en acción, tu casa. Vamos a estar hablando acerca de fuera el temor. Así le puse yo a este tema, fuera el temor. Y quiero que por favor me acompañe a Isaías capítulo 41 y vamos a leer los versículos del 8 al 13. En la versión Reina Valera 60 vamos a estar leyendo, pero dice la palabra del Señor: pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Bueno, vamos a estar hablando un poco acerca del temor. La verdad es que pensando un poco en el temor, debemos entender que hay muchas cosas que pueden producir temor en las personas. Y de verdad es algo muy, muy común. Estaba leyendo yo que hay hasta una cierta clasificación de algunas palabras que nosotros a veces como que utilizamos como sinónimos. Estoy hablando de la palabra temor en primer lugar. Dice que hay un nivel de esta emoción, porque es una emoción la que las personas sienten, que es la que nosotros conocemos como el temor, y es interesante que es la palabra que utiliza la Biblia. El primer nivel, por decirlo así, dicen algunos que es el temor. En segundo lugar, dice que ya cuando es algo más intenso, un poco más fuerte, ya se le llama miedo. Dice, en segundo lugar está el miedo. Ahora cuando ya el temor se hace un poquito más intenso, más fuerte. Y en tercer lugar, ya cuando es algo aún más intenso, ya se le llama terror. Así como aquellas películas que usted miraba. Películas de terror. Dice, el terror ya es algo más intenso y es algo mucho más fuerte. Y cuando ya hablamos de terror, estamos hablando incluso de aquel miedo irracional, se le llama, que hasta llega a convertirse en una fobia, ¿verdad? Ustedes han oído acerca de las fobias. ¿Cuántos les tienen fobia a las arañas, por ejemplo? Y, bueno, muy común la famosa aracnofobia. Pero dice, ¿verdad?, de que viene el temor, ¿verdad? Y si se hace más intenso ya se le llama miedo y se le llama terror. Pero es interesante que como que la Biblia nos habla acerca de no tener temor, como quien dice, miren, desde que empieza este problema es aquí donde uno tiene que tratar con este problema. O sea, no dejarse dominar por el temor hasta el punto de caer en el miedo y mucho menos vivir aterrorizado. El Señor nos advierte acerca de esto, y yo creo que es algo que el Señor quiere que nosotros vivamos en nuestra vida. La verdad es que nosotros somos seres humanos y tenemos muchas limitaciones y hay muchas cosas que no conocemos, y creo que hasta cierto punto, según la psicología, pues es hasta normal, ¿verdad? Algunos dicen incluso que hasta es bueno cuando una persona empieza a sentir ese temor, porque ese temor, dicen los psicólogos, hace que una persona se ponga alerta acerca de ciertas cosas, ¿verdad? Bueno, es una forma de entenderlo. Pero, ¿qué nos dice la Biblia? La palabra del Señor nos dice a nosotros, no tenemos que vivir en temor. Nosotros, como hijos de Dios, no debemos vivir bajo ese temor que quiere venir a nuestras vidas. Hay muchas cosas, hay muchas causas de temor en las personas, y de verdad podríamos hacer una gran lista. Por ejemplo, cuando nosotros pensamos en los cambios, yo creo que una de las cosas que más temor produce en las personas son los cambios. Y usted sabe que los cambios son parte de nuestra vida. Hay algo que es constante en nuestra vida, son los cambios. Nosotros estamos cambiando constantemente, cambian las circunstancias a nuestro alrededor. ¿Verdad que sí? ¿A cuánto les ha tocado cambiar de trabajo, por ejemplo?
Sí, ¿verdad? Nos ha tocado cambiar de trabajo, de repente trabajamos en un lugar y cuando llegamos a un nuevo lugar, ¿verdad? Que como que uno no llega como decimos nosotros, ¿verdad? Como Pedro por su casa, sino uno llega más bien, ¿cómo decimos? Como pollito, ¿qué? Comprado, ¿verdad? Esos versículos se los sabe usted bien. Uno llega como pollito comprado a la nueva empresa. ¿Por qué? Porque hay cierto temor, ¿verdad? De ese cambio. O cuando alguien le dice a usted, miren, está haciendo corte de personal. Y usted sabe que varias veces se lo han cachado chateando en el trabajo. ¿Y a quién va a ser el primero que manden a volar? ¿A quién, Celi? Al que está perdiendo tiempo, ¿verdad? Entonces, y empieza aquel temor, ¿verdad? Porque puede venir un cambio, ¿no? Esas necesidades, esas nuevas circunstancias pueden producir temor. Las etapas de nuestra propia vida, de verdad, esas hasta cierto punto generan cierto temor en el corazón de las personas, cierto temor, ¿verdad? Sobre todo cuando uno pasa de una etapa, por ejemplo, cuando uno está soltero y va llegando el día de la boda. ¿Quiénes aquí están comprometidos para casarse? Vamos a ver, quiero ver manos levantadas, ¿sabes? Comprometidos para casarse. Hola, vamos a tener que hacer una campaña aquí en la iglesia, ¿no? Que no se quieren casar los jóvenes, hombre. Pero cuando va llegando ese día, como que hay unos nervios, ¿verdad? Así, y empieza, uno dice, ¿qué va a pasar con mi vida? Ahora va a ser otra etapa en mi vida. Y es cierto, es que las cosas van a cambiar radicalmente cuando nosotros nos casamos. Mire, cuando viene un hijo, cuando uno sabe que al fin va a llegar aquella bendición a nuestra vida. Y viene también aquella incertidumbre, ¿cómo voy a hacer? Tengo que mantenerlo, tengo que instruirlo, tengo que educarlo y mi vida va a cambiar. Y muchas veces esos cambios hacen que muchas personas prefieran evitar casarse. A los jóvenes. Bueno, yo también estoy joven, ¿verdad? Pero solo para que usted se sienta bien, se sienta animado. Bueno, los cambios de nuestra vida. Los cambios pueden producir temor en las personas. Mire, lo desconocido, las cosas que nosotros no conocemos y que vamos a enfrentar, producen temor en nosotros. Es que esa es la razón de que las personas muchas veces vivan en temor y a veces se ven muy afectadas por esto. Las malas experiencias. ¿Cuántos han tenido malas experiencias aquí? O sea, ¿cuántos están teniendo? No es cierto. Todos hemos tenido alguna mala experiencia por ahí, ¿verdad? Y alguna cosa que nos ha afectado en el pasado. Y verdad que como que muchas veces pasa que cuando estamos en una circunstancia similar a la que nos tocó vivir en el pasado, viene aquel temor. ¿Y será que me va a volver a pasar? ¿Será que no va a pasar otra vez? ¿Será que no otra vez me van a decir lo mismo? ¿Será que otra vez me van a tratar igual? ¿Será que? Y empezamos a pensar un montón de cosas. Y eso puede producir temor también en nuestro corazón, en nuestra mente. Las malas experiencias del pasado. O incluso hasta llegar a pensar que lo que nos pasó fue solo el preámbulo porque ahora viene algo peor. Y de verdad, a veces el corazón se llena de esos temores. Pero eso no es la voluntad de Dios para nosotros. Y también tenemos que reconocer que muchas veces hay ataques del enemigo. A veces el enemigo viene y ataca directamente a las personas. O sea, nosotros no debemos ignorar los ataques del enemigo. Yo siempre digo, nosotros no debemos espiritualizarlo todo. Es decir, no todo lo que pasa, todo lo malo que pasa es obra del diablo. Muchas veces son circunstancias, muchas veces son cosas que nosotros mismos hacemos. Pero tampoco debemos ignorar que tenemos un enemigo y que él quiere destruirnos y que él quiere robarnos la paz. Eso no lo debemos ignorar. Entonces muchas veces también pasa que el diablo viene a atacarnos y nos lanza, como dice la palabra del Señor, nos lanza dardos a la mente, nos lanza pensamientos y empieza a decirnos que de plano te vas a morir de esto, que de plano te están engañando, que de plano ahí no te quieren, que de plano, y el diablo es experto en eso. Y muchas veces nosotros le damos lugar.
Y yo no sé a cuántos de nosotros nos ha pasado que empezamos con un pensamiento y lo empezamos a, como decimos, ¿verdad?, a revolver y a repasar y a rumiar, como dice, ¿verdad?, aquella expresión, ¿verdad?, que va a masticar y masticar ese pensamiento. Lo malo es que es un pensamiento malo que el diablo ha traído. Y eso lo único que va a producir en nosotros es temor. Y entonces tenemos que entender también que de ahí puede venir un ataque. Son muchas las fuentes de temor. ¿Y sabe qué produce eso en nosotros? Ya voy al segundo punto. ¿Sabe qué es lo que produce ese temor en las personas? ¿Qué es lo que puede ir produciendo? Yo le voy a hablar de algunas cosas que puede producir en las personas el temor, si no se tiene cuidado, si se le da rienda suelta, si no se trata con él. Puede producir muchos efectos, y oiga bien, todos dañinos. En primer lugar, el temor en una persona puede producir desconfianza. Diga conmigo, desconfianza. El temor puede producir desconfianza. Quiero que me acompañe por favor a Job, solo que aquí voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Es la única cita que voy a usar esta otra versión, porque me pareció muy bien como está explicado acá. Pero Job capítulo 3, versículos 24 al 26, la Nueva Traducción Viviente, aquí la tenemos en la pantalla también. Acompáñenme en la lectura por favor. Dice, está hablando Job. Dice, no puedo comer a causa de mis suspiros, mis gemidos se derraman como el agua. Lo que yo siempre había temido me ocurrió, se hizo realidad lo que me horrorizaba. No tengo paz ni tranquilidad, no tengo descanso, solo me vienen dificultades. Bueno, conocemos un poco la historia de Job. Se recordará, Job sufrió uno de los ataques más terribles del diablo, porque si estudiamos la historia nos vamos a dar cuenta que fue el diablo el que vino y le robó todo lo que Job tenía. Obviamente Dios estaba al tanto de todo esto. Y Job era un hombre muy virtuoso realmente. Usted puede leer toda la historia de Job y la integridad de Job es un ejemplo para nosotros, ¿verdad que sí? Job era alguien que era fiel a su esposa, era alguien que era fiel a Dios, era alguien que incluso en medio de todo este problema que estaba metido, no culpó a Dios, no se enojó con Dios, no le dio la espalda a Dios, sino que más bien dice que adoró a Dios. Pero aquí en este pasaje encontramos algo muy interesante. Dice que él vivía atemorizado, él vivía con un temor. Y conociendo un poco, aquí estoy haciendo un poquito de conjetura, ¿verdad? Conociendo un poco la historia de lo que dice de Job, a mí me parece que tal vez no era tanto que Job tuviera miedo de perder sus bienes, porque como vemos acá en la historia de Job, cuando él perdió sus bienes, no le dio la espalda a Dios, sino siguió fiel a Dios. Yo creo que el temor de él no era tanto perder esos bienes, sino el temor de él lo podemos encontrar en los primeros versículos del libro de Job. Y quiero que ahora sí me acompañe a Job capítulo 1, versículo 5, Reina Valera 60. Y aquí hay algo muy interesante. Mire, dice, y acontecía que habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, de sus hijos, ¿verdad? Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Yo lo que veo aquí en la historia de Job, en estos versículos, es que ese temor que él tenía era que un día sus hijos le dieran la espalda a Dios y que Dios los castigara. Y por eso dice él, todo esto que me vino, seguramente, por eso les digo, esto no es una clase de doctrina, no va a decir esto dice la Biblia, es algo que yo pienso que es así. Que cuando él vio que la desgracia que estaba viniendo a su familia, todo lo que estaba perdiendo, la muerte de sus hijos, él pensaría tal vez, se cumplió lo que yo tanto temía, mis hijos blasfemaron contra Dios y ahora vino el castigo de Dios. Y ese era el temor que él tenía. Entonces dice que él no podía vivir tranquilo. Antes de todo esto, él no podía vivir tranquilo porque siempre estaba con desconfianza de lo que sus hijos estaban haciendo. Había un temor en su corazón que no lo dejaba en paz. No lo dejaba en paz. Y salían sus hijos. Yo no sé qué pensaba él cuando salían sus hijos. Él pensaba que tal vez sus hijos eran los más malvados del mundo. Y tal vez no dice la Biblia que estaban haciendo. Dice que estaban reunidos,
estaban haciendo una fiesta, pero no habla de idolatría, no habla de orgías, no habla de nada de eso. Pero Job vivía con ese temor. Y fíjense que muchas veces nosotros podemos vivir de esa manera también, desconfiando de toda la gente a nuestro alrededor. Es que de plano están haciendo algo malo, de plano es gente mala la que me está rodeando, de plano mi esposo cada vez que sale, dirá la esposa, cada vez que sale, saber con quién se va a encontrar. Y el otro tal vez está pensando en las muelas del gallo, como decimos por ahí, saber en quién está pensando él. Y viviendo con ese temor que le roba la paz todo el día. Mi hermana, deje ese temor. No es de Dios, está robando la paz. No viva con esa desconfianza. Hermano, no viva con esa desconfianza pensando qué estará haciendo mi esposa cada vez que me voy al trabajo, ¿verdad? Averiguando quién es el del agua salvavidas. Y solo que me lo encuentre, ¿verdad? Perdón por la publicidad. No podemos vivir así. Si nosotros vivimos de esa manera, todo el tiempo desconfiando de la gente, desconfiando de lo que están haciendo, desconfiando de todo esto, y cada vez que pasa algo, de plano fue por esto, mire, estamos viviendo en temor. Y tenemos que dejar eso a un lado. No podemos vivir de esa manera. Es normal, creo yo, incluso que los padres nos preocupemos por nuestros hijos. Y claro, y es necesario que nosotros estemos pendientes de ellos. No estoy hablando de ser descuidado. Estoy hablando de no caer en temor. Tenemos que orar por ellos, tenemos que orientarlos, tenemos que hablarles, pero no podemos vivir en temor. ¿Amén? Bueno, primer efecto. ¿Cuál le dije que era el primer efecto? Desconfianza. Muy bien. En segundo lugar, otro efecto, desánimo. Mire, acompáñeme a Josué capítulo 2, versículos 8 y 9. Vamos a leer la Reina Valera 60 nuevamente. Aquí está narrando la historia de cuando aquellos espías llegaron a la ciudad de Jericó y una mujer los recibió en su casa. Y dice aquí, ella está hablando con estos espías y dice, antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Mire qué efecto más terrible tiene el temor en el corazón de las personas. Y eso no es lo peor. O sea, dice, ellos habían desmayado. Dice que las personas, los habitantes de Jericó, habían desmayado, estaban ya sin ánimo, se sentían derrotados. Ellos sentían que ya no tenían oportunidad. ¿Y sabe qué pasó con ellos? Fueron derrotados. Se cumplió lo que ellos tenían en su corazón. Ellos se sentían así. Y mire, nosotros muchas veces, si nos dejamos dominar por el temor, si empezamos a dejar que el temor domine nuestras vidas, tarde o temprano vamos a caer en desánimo. Y no hay nada peligroso para un cristiano que caer en desánimo. Porque una persona desanimada se vuelve un blanco fácil del enemigo. Una persona desanimada, viene el diablo y le dice, déjalo todo y andate. Sí, dice, porque está desanimado, no tiene ánimo de luchar. Eso es lo que significa. No tiene ánimo de seguir adelante, ya no ve un futuro. Lo único que ve es desgracia y más desgracia y más desgracia. Entonces le dicen, una salida fácil, déjalo todo, déjalo tirado y te vas. Y lo ve como una salida. Una persona desanimada. Tenemos que tener mucho cuidado de no caer en el desánimo. Si alguien está luchando con el temor, si alguien ha sentido que el temor lo está atrapando, por favor, sea libre de eso. Renuncia a eso hoy mismo, porque el temor produce efectos negativos en nosotros. ¿Qué más produce el temor? Vamos a ir aquí avanzando. Reacciones arrebatadas. Es otro extremo. Quiero que me acompañe, por favor, al primer libro de Samuel, capítulo 13. Vamos a leer los versículos del 6 al 9. Primer libro de Samuel 13, del 6 al 9. Aquí está hablando del pueblo de Israel. Saúl, el rey, estaba con ellos. Había una situación muy difícil.
Y dice la palabra del Señor: cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él. ¿Cómo iban? Temblando, ¿eh? Y no era de frío. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Bueno, aquí vemos una escena, pues yo creo que a nadie le gustaría vivir en una escena así, en un tiempo así. La verdad es que sí estaban siendo perseguidos, había una situación difícil. Entonces dice que el pueblo estaba atemorizado. Y algunos empezaron a ir, ¿verdad? Por el miedo empezaron a abandonar a Saúl. Saúl era el rey, y tantas lecciones de Saúl que aprendemos nosotros, de las cosas que no debemos hacer, y esta es una de ellas. Entonces dice que cuando él vio que la gente se empezó a ir, empezó a ver que lo estaban abandonando. Y yo no sé, la Biblia no lo dice, pero en algún momento tal vez él habrá pensado: ¿y qué pasa si toda la gente se me va? Y viene el enemigo y yo voy a estar aquí solito y voy a estar con un pequeño grupo. Nos van a arrasar, van a acabar con nosotros. Y empezó a sentir de alguna manera ese miedo también, miedo de quedarse solo, miedo de que ya venía la circunstancia más cerca. Y entonces ese miedo lo hizo a que hiciera algo que no tenía que hacer. Tomó una decisión apresurada en medio del temor. Y muchas veces nosotros creo que podemos caer en el mismo error. Cuando empezamos a sentir miedo por las cosas que vienen. Ya viene el día del pago. Hay que pagar esa deuda que tenemos. Hay que pagar la letra, ¿verdad? Le habían dicho a usted que tenía que pagar hasta los 3 meses. Iba a empezar a pagar. Ya se cumplieron esos 3 meses. Y ahora le toca empezar a pagar. Y no tiene dinero. Y empieza el temor. ¿Qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? Y sabe que muchas veces cometemos errores ahí. Y empezamos a ver, ¿qué hacemos? A ver, ¿a quién le voy a prestar para poderle pagar acá? Como decimos aquí en Guatemala, ¿verdad? Abrimos un hoyo para tapar otro hoyo. Pero sabe que esa no es la solución más sabia muchas veces. Y a veces yo he conocido personas que de verdad después se ven en grandes aprietos porque tomaron una mala decisión. Porque tenían que pagar una cuenta y fueron a pedirle prestado a aquellos que le van a cobrar diario una cantidad, y que si no le paga, usted se mete a problemas serios. ¿Ha escuchado de eso? ¿Ha escuchado de esos casos? Y que una decisión arrebatada. ¿Por qué? Porque se dejó dominar por el miedo. Mire, no hay nada peor que dejarse dominar por el miedo y empezar a tomar decisiones con base en ello. Bueno, yo iba a decir algo, pero no sé, yo no sé si aplica en esta generación. Antes recuerdo yo cuando las mujeres ya estaban ya a cierta edad y les daba miedo quedarse sin casar. Y que venía aquel miedo, ¿verdad? Y de repente aparecía perdón por la expresión, pero venía un mundanote por ahí. Y el miedo de quedarme sola, aunque sea con ¿verdad? Miedo puede impulsar a las personas a tomar una decisión equivocada. No, hay que orar, no le tenga miedo al matrimonio. Y tampoco es la voluntad de Dios que usted se quede solo, que se quede sola. Ore, pídale al Señor, pero no decida en base al miedo. Decida en base a la sabiduría de Dios. Amén. Porque es algo tan importante. Bueno, mire, hay personas que ante el miedo prefieren no hacer nada. Está la situación difícil y dicen, mejor no hago nada. Esa también es una reacción ante el miedo, como aquella parálisis, ¿verdad? ¿Ha visto aquellas personas que a la hora de una tragedia, de un temblor, se quedan quietas y no pueden reaccionar, ¿verdad? Paralizados por el miedo. Pero a veces nos pasa también en la vida. Mire, quiero que me acompañe a Mateo capítulo 25, versículos 24 y 25. Mateo 25, 24 y 25. Dice:
Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve, ¿qué dice? Por lo cual tuve miedo y fui y trabajé duro porque sabía que me ibas a pedir cuentas. No, ¿qué dice? Fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Y mire, muchas veces nosotros somos así. A veces es fácil señalar a este siervo de la parábola y decir, ¿cómo hizo eso? Pero a veces nosotros somos así. A veces en lugar de enfrentar las cosas que vienen, lo que hacemos es mejor hacernos a un lado, hacernos los locos, como decimos, y no hacer nada porque nos da miedo. ¿A cuántos aquí les da miedo hablar en público? Levante la mano. A ver, ¿le da miedo hablar en público? ¿A cuántos les da miedo levantar la mano? Y mire, a veces vienen con uno y le dicen, mire, haga favor, necesitamos que usted dé su testimonio en el grupo. Ay, no, es que a mí me da miedo hablar en público, yo no quiero hablar en público, es que me da miedo hablar en público. Y Dios le ha dado a usted la habilidad de compartir su testimonio, la bendición de poder compartir con alguien más la palabra de Dios, y usted por miedo no lo hace. ¿Y sabe qué es lo que estamos haciendo ahí? Escondiendo el talento que Dios nos dio, escondiendo lo que Dios nos dio. Y usted puede bendecir a alguien. Usted tal vez hay en ese lugar alguien que necesita escuchar esa palabra que usted llevaba, ese consejo suyo, necesitaba escucharlo. Y usted, por miedo, no lo dijo. Se paralizó. Y muchas personas son así, somos así. Así que hay que tener mucho cuidado con el miedo. La verdad es que el miedo, el temor, roba demasiado a nuestra vida. Roba demasiado a nuestra vida. Así que tenemos que tener cuidado. Y tenemos que aprender a caminar. Y tenemos que tomar el valor que el Señor nos ha dado. Y eso nos lleva al siguiente punto. Y aquí ya vamos a ir terminando. Esta es la parte, creo yo, más importante. ¿Cómo podemos entonces nosotros vencer el miedo? Porque ¿para qué les sirve? ¿Para qué nos sirve a nosotros saber qué es el miedo? ¿Qué produce el miedo? Pero necesitamos también vencer el miedo. Amén. Necesitamos vencer el miedo. ¿Cómo podemos vencer nosotros entonces el miedo? En primer lugar, yo se lo voy a dar así como pasos puntuales, así bien prácticos. En primer lugar, dar pasos de fe. Una forma de vencer el miedo es aprender a dar pasos de fe. Quiero que me acompañe a Josué, capítulo 3, versículos 14 al 16. A la Reina Valera 60. Narra al pueblo de Israel antes de cruzar el Jordán para llegar a Jericó. Y dice la palabra del Señor. Aconteció, cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán. Y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Podemos pensar aquí que aquellos levitas que llevaban el arca, dice que ellos llegaron a la orilla del río. Pero usted puede imaginarse esta escena. Ellos venían con el arca en hombros, venían caminando y de repente miran el río. Y ellos saben, como dice este pasaje, el río no solamente estaba corriendo, sino que el río estaba crecido, porque dice que en esa época el río aumentaba. Ellos podían ver el río. Ahora, ¿qué pasaría en la mente de aquellas personas, de aquellos hombres, parados enfrente del río? ¿Y será que en algún momento no tendrían ellos temor de decir, bueno, ¿y aquí qué vamos a hacer? El Señor nos dijo que teníamos que cruzar, pero está corriendo el río, la corriente es fuerte. Llevamos el arca. ¿Qué va a pasar aquí? Entonces dice el pasaje que cuando ellos llegaron a la orilla,
dice que sus pies se mojaron. Es decir, ellos no esperaron a que el río estuviera seco para poder cruzar. Tuvieron que dar un paso de fe, tuvieron que empezar a caminar y tuvieron que tomar ese valor de pararse, empezar a caminar hacia el río, ese río que estaba corriendo, no se había detenido, seguía corriendo, el problema todavía estaba ahí, las circunstancias todavía estaban ahí, no habían cambiado nada, pero en fe ellos dieron un paso. Y yo creo que eso es lo que muchas veces nos pasa a nosotros, dar ese paso de fe, donde nuestros pies se tienen que mojar, donde nosotros empezamos a meternos con las circunstancias, pero en ese momento vamos a ver la mano de Dios obrando a nuestro favor. Y eso es lo que tenemos que entender nosotros. Cuando damos pasos de fe en el Señor va a obrar en nuestra vida. Él va a hacer algo con aquel que camina en fe. En primer lugar, entonces, dar pasos de fe. Dios muchas veces nos manda a hacer algo y nos manda a hacerlo en fe. En segundo lugar, ¿cómo podemos nosotros vencer ese temor? Bueno, abracemos el amor de Dios. De verdad, el amor de Dios. ¿Cuántos creen que Dios es amor? ¿Cuántos creen que Dios es 100% amor y su amor es incomparable? Su amor no cambia, nunca se acaba. ¿Cuántos saben que así es el amor de Dios? Pero sabe que muchas veces nosotros no lo recibimos así. Vivimos pensando que tal vez Dios no nos ama tanto. Mire, primera de Juan 4:18. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor. ¿Quién es el único que tiene perfecto amor? El perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Si uno vive atemorizado, si uno vive con temor, si uno está luchando con ese temor y tal vez usted diga, sí, yo sé que tengo que confiar, yo sé. Mire, si usted está luchando tanto con eso, déjese amar por Dios. Aprenda a conocer y a recibir en su corazón el amor de Dios, y ese amor va a echar fuera el temor. Eso es lo que dice la palabra del Señor. El perfecto amor echa fuera el temor. Otra forma, algo más que debemos hacer, en tercer lugar, echar el temor de nuestra vida en el poder del Señor. ¿Sabe que nosotros tenemos ese poder? Dios nos ha dado a nosotros el poder para echar fuera el temor de nuestro corazón. Cada vez que viene un pensamiento de temor, Dios nos ha dado la autoridad para que nosotros echemos fuera de nosotros ese pensamiento. ¿Sabía usted que usted puede hacerlo? ¿Sabe que puede hacerlo? ¿Sabe que usted puede hablarle a esos pensamientos y entregárselos a Cristo? La palabra del Señor nos dice a nosotros que tenemos que rendir todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer. Y cuando viene el temor, nosotros tenemos que tomar esos pensamientos y rendírselos al Señor y echarlos nosotros mismos. Mire, es muy interesante que el Señor en todos los pasajes que habla de la Escritura le dice a la gente, no tengas temor, no tengas miedo. ¿Sabe que el Señor no viene a decirle a la gente, te voy a quitar el miedo? ¿Se ha dado cuenta de eso? El Señor no le viene a decir, te voy a quitar el miedo, sino Él le dice, no tengas temor. Iglesia, no tengas temor. Pueblo mío, no tengas temor, te dice el Señor. No tengas, está en tus manos. Está en nosotros el poder de echar fuera ese temor en el poder del Espíritu Santo. Amén. Así que tenemos que aprender a echar ese temor también. Tenemos que aprender a renunciar a esos pensamientos. Tenemos que aprender a desechar esos pensamientos de nuestra mente, de nuestro corazón. Echar mano de lo que Dios ha dicho para nosotros, de sus promesas. Tenemos que aprender a hacerlo y echar fuera el temor de nuestra vida. Y por último, y voy a pedirle al ministro de alabanza que me ayude aquí, ya vamos a ir terminando. Y por último, ¿cómo echar fuera el temor? ¿Cómo ser libres del temor? ¿Cómo echar el temor de nuestra vida? Siendo llenos del Espíritu Santo. Llenarnos del Espíritu Santo. Mire, usted recuerda en Gálatas 5, 22 y 23, no lo vamos a leer porque no vamos a tomar todo el pasaje, pero Gálatas 5, 22 y 23 nos habla acerca del fruto del Espíritu.
que es aquello que el Señor produce en nosotros cuando estamos metidos en Él, y el Espíritu Santo produce en nosotros esas manifestaciones. Esa manifestación del fruto no es otra cosa que una manifestación de la presencia del Señor en nosotros. Y esa manifestación del fruto, mire, solo voy a mencionar algunos, son 9 en total. Pero por ejemplo, pensemos en el amor. Pues ya vimos, dice la palabra del Señor, que el perfecto amor, ¿qué hace el perfecto amor? Echa fuera el temor. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ser libres del temor? Llenemos del Espíritu y vamos a empezar a experimentar más y más el amor de Dios en primer lugar. Y ese amor, dice, echa fuera el temor. Otra manifestación de ese fruto es el gozo. Y mire, qué importante es que cuando vengan esos pensamientos de temor, cuando vengan circunstancias que quieren producir temor, nosotros mantengamos el gozo. Qué importante es que en medio de esa situación nosotros no nos dejemos amedrentar por las circunstancias, por los pensamientos, sino que aprendamos a gozarnos en el Señor en ese momento. Y eso es algo que solamente produce en nosotros el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo en nosotros produciendo ese fruto nos va a ayudar. El gozo, la paz. Otra manifestación de ese fruto, la paz que el Señor nos da. Y dígame si no, cuando vienen situaciones difíciles, cuando viene la incertidumbre, dígame si no necesitamos esa paz que solamente viene del Señor. Esa paz que dice la palabra de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, que no importan las circunstancias, no entendemos lo que el Señor va a hacer, no entendemos qué va a pasar, sabemos que las circunstancias están ahí, que el río sigue corriendo, pero en nuestro corazón tenemos paz. Eso es lo que produce la llenura del Espíritu Santo en nosotros, produce paz. Me brinco hasta la manifestación de la fe. La fe, yo podría decir, creo yo, que la fe es totalmente contraria al temor. La fe es el antídoto del temor. Porque el temor es que uno está pensando constantemente en lo malo que puede pasar, porque esa es otra cosa, es algo muy importante del temor, del miedo, que muchas veces es irracional. Son cosas que uno ni siquiera sabe que van a pasar. Y está uno angustiado por cosas que no sabe si sí o si no van a pasar. Uno piensa que sí van a pasar, pero no está seguro. Pero la fe es certeza. La fe es convicción. Y si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, mire, vamos a tener fe. Y van a venir las circunstancias difíciles, van a estar los problemas alrededor, pero nosotros vamos a poder mantener una actitud de fe. Fe en el Señor, de saber que Él es fiel a sus promesas, que Él no nos ha abandonado. Podemos estar seguros en Él, porque eso es fe. La Biblia nos manda a nosotros que nosotros debemos vivir por fe. La fe nos va a ayudar a nosotros en medio de esas circunstancias difíciles. Y algo muy importante que también produce el fruto del Espíritu en nosotros es la templanza. Mire, en medio de las circunstancias difíciles, en medio del temor, ¿cuánto necesitamos nosotros tener dominio de nuestras emociones? Necesitamos esa templanza. Necesitamos que el Señor obre en nosotros, que se manifieste en nosotros el carácter de Cristo. Y que no nos dejemos dominar por el temor. Que no tomemos una decisión apresurada por el temor. Que no nos desanimemos por el temor. Que no caigamos en depresión por el temor. Sino que realmente nosotros tengamos dominio de nosotros mismos. Que tengamos templanza y aprendamos a dominar nuestro propio corazón. Que dominemos nuestros pensamientos. Que dominemos todo lo que haya en nosotros. Y que no eso nos domine a nosotros, sino que nosotros lo dominemos. Dios no nos dejó a nosotros para ser dominados por el temor. ¿Puede decir amén a eso? Dios no nos dejó a nosotros para ser dominados por el temor. Dios nos dio el poder a nosotros de dominar el temor. Ese es el poder que nosotros tenemos. Espíritu Santo, palabra en acción. Tu casa.